En el episodio de hoy tenemos un invitado súper especial directico desde Argentina con el que vamos a hablar de un rol muy importante que es el ingeniero de implementación avanzada. Vamos a hablar sobre la importancia de este rol, las habilidades que debes tener si quieres estar en este rol, el por qué es importante realmente este rol y cómo este rol se va a volver más y más y más importante en el futuro, y además también un poquito sobre el camino de crecimiento que puedes tener si decides irte por un rol como este, especialmente en una empresa como Fuse. Así que te invitamos a que disfrutes este podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo muy interesante y un departamento al que le tengo muchísimo cariño porque fue el departamento con el que empecé a trabajar justamente en la empresa, y es todo el área de solutions, o lo que hoy por hoy y en algunas empresas se conoce como los ingenieros de implementación avanzada. Hoy nos acompaña justamente Joaquín, que viene directico de Argentina. Él es director de Solutions en este momento en la empresa, el director de ingeniería de toda el área de Solutions. Y bueno, estamos aquí para charlar sobre este tema que es tan interesante. Joaco. Así es, ¿cómo estás, Pau? Muy contento de estar acá, muy contento de pasar estos días con el equipo que trabajamos tanto tiempo, ¿no? Remoto, y me parece una hermosa oportunidad para encontrarse y bueno, gracias por la invitación para participar de este episodio. Este episodio es patrocinado por Fuse, el futuro de las finanzas impulsado con AI y Low Code. Si quieres hacer parte del mejor equipo de constructores digitales de la TAM, síguenos en Fuse Tech o en 5. Estamos contratando. Entonces, bueno, entrando un poquito en la temática, nosotros para conceptualizar un poquito, el ingeniero de implementación avanzada justamente es una figura que hoy por hoy en distintas empresas, como el caso de uso que tenemos más fresquito es el de Palantir, se encargan de estar muy de cerquita con el cliente en la implementación como tal del producto. Pero siempre es una implementación muy hands-on, ¿cierto? Es una implementación en donde realmente se tiene muchísima cercanía directo con el cliente, pero también con el producto, es decir, donde se le mete mucha mano al producto. Y creo que dentro de nuestra dinámica podemos ver justamente cosas similares a las que vienen trabajándose en empresas grandes como Palantir, pero que ya las aterrizamos más al día a día de una startup como la nuestra. Entre ellas, pues encontramos, creo que bastantes temáticas controversiales en cuanto a qué tanto debería o no debería estar involucrado el implementador versus el ingeniero de implementación versus la persona de ventas y demás. ¿Qué retos has encontrado tú o qué te parece a ti que es interesante de este cargo, que es particular de este cargo? Bien, bueno, tiene algo muy particular, ¿no? Como para tratar de encontrar las analogías y las diferencias que tenemos con esta propuesta de Palantir, que desde ya es muy interesante, ¿no? Y que creo que tratamos de tomar y estudiar ese caso para ver cómo podemos mejorar nosotros también, ¿no? Entonces, ellos tienen este rol que es ingeniero de implementación avanzado, ¿no? Que lo que hacen es básicamente poner una persona en la oficina del cliente donde colabora en la implementación. ¿Por qué? Porque el producto tal cual, out of the box, como se dice, no está listo para que el cliente lo empiece a utilizar, ¿no? Lleva un proceso de implementación donde hay que adaptar sus procesos, lo que nosotros llamamos nuestras auto-decision, funding, todas esas etapas que nosotros tenemos, ¿no? Configurarlas lleva su tiempo. Y lo que Palantir hizo ante esta necesidad, encontró un rol que tiene como dos patas, ¿no? Que nosotros las tenemos divididas en Fuse, o que las teníamos divididas hasta ahora, y es una parte de client facing, ¿no? Una persona que sobre todo a nuestros clientes a ser de Estados Unidos tiene que hablar muy bien inglés, tiene que manejarse muy bien con el cliente, manejar la frustración, las expectativas, etcétera, etcétera. Por Ujú. el otro lado, tiene que darse vuelta y tiene que configurar utilizando herramientas que sean rápidas todas las particularidades que tiene este cliente, ¿no? Entonces, nosotros en Fuse arrancamos con ese rol dividido. Teníamos, si bien éramos al principio todos solutions, Pau, ahí cuando yo entré vos estabas también en solutions, teníamos como dividido la parte client facing con el implementation manager y el CPS, y teníamos el solutions engineer, ¿no? Pero ¿qué es lo que, y una de las cosas que yo veo que nos jugaba en contra? O sea, a ver, desde que sale el requerimiento hasta que se termina implementando, cuanta más personas hay transmitiendo la información, más ruido se mete, por más bueno y excelente que sean las personas trabajando, ¿no? Entonces, y siempre la comunicación se demora más, ¿no? Porque el Solutions Engineer termina de hacer algo,
eso lo toma el CPS, o Client Process Specialist para nosotros, lo testea, lo termina comunicando al cliente, o a veces es Implementation Manager el que lo comunica al cliente. Y todo eso lleva tiempo, el testing, a veces no, o sea, al haber 2 o 3 personas en el medio, de vuelta, la información que se transmite no es la misma la que sale, la que llega. Entonces, yo creo que eso nos ha generado mucho por ahí ruido, mucho ida y vuelta. Y tomando el ejemplo de Palantir, lo que se propuso, lo que propusimos dentro de Fuse, es este nuevo rol que es Implementation Software Specialist, ¿no? Especialista en implementación de software, que va a hacer un poco va a jugar un poco ese papel, ¿no? Ujú. Y ahí, por ejemplo, creo que para dar un paso también atrás, ¿porque es necesario, porque crees tú que es importante este rol en la industria en la que estamos, cuando vendemos a enterprise en realidad? Es decir, vendiendo a otras empresas. Lo mencionaste, ¿cierto? Y es justamente el producto, tenemos que entrar a personalizarlo, entre comillas, y no siempre la personalización es tan straightforward. ¿Por qué tú crees que pasa eso? A ver, yo creo que son varias cosas, ¿no? Lo primero es que cada cliente, primero de todo que nosotros habíamos arrancado con vehículos, ¿no? Nuestros clientes Ujú, eran créditos para vehículos. Después empezamos a mutar, no mutar, pero empezamos a incorporar más negocios, tarjetas de crédito, hipotecas. Tenemos clientes que tienen hasta 13 distintas unidades de negocio, ¿no? ujú, Y ahí cada una tiene su complejidad, cada una tiene sus integraciones y sus matices, ¿no? Entonces, y también una cuestión de tamaño. No es lo mismo una empresa que te procesa 200 o 300 aplicaciones al día a una más enterprise, 1600 aplicaciones por día, ¿no? O sea, cada uno tiene sus procesos, tiene sus roles, tiene su toma de decisiones, su reportería, ¿no? Y ujú. entonces eso hace que a veces los matices sean importantes, ¿no? Claro. Ahí le agregaría también el tema de la importancia de poder hacer una consultoría, entre comillas, ¿verdad? Y es que el cliente enterprise viene generalmente de sus dinámicas y sus costumbres. Sí. Y muchas veces hay que saber también sacarlo de esas costumbres o mostrarle las otras fronteras que tiene cuando está cambiando justamente a otra herramienta. O incluso una mejor forma de hacer lo que ellos hacen, ¿no? Porque al final los clientes que tienen tamaño parecido o incluso no tan parecido, no hacen no hacen de forma tan distinta las cosas y sus problemas no son tan distintos, ¿no? Simplemente que como no hay un estándar en la industria, no se siguió un patrón o una buena práctica o una forma, ¿no? Para mí el mejor ejemplo de esto es SAP, ¿no? El ERP. Sí, sí. Esto es lo más parecido que me suena, hablando de las distancias, por supuesto. Ujú. Totalmente, y es justamente el rol me suena mucho también a ese pedazo tan importante de consultoría, porque a la larga, a pesar de que somos una empresa que crea un producto, que tiene un producto establecido y demás, terminamos por hacer ese pedazo adicional que es consultar con el cliente para acercarlo a lo que realmente quiere de la mejor manera posible. Y creo que ahí se juega un rol clave porque justamente una de las dudas que entramos a cuestionar acá es en qué momento nos volvemos simplemente el pasamanos de decir el cliente quiere uno, yo hago uno, el cliente quiere dos, yo hago dos, y hasta qué punto entramos a buscarle soluciones verdaderamente al cliente, ¿cierto? ¿Cuáles Totalmente. son esas señales que tú dices, aquí estamos cayendo en simplemente hacer la solución tal cual como le están pidiendo versus consultar? Bueno, son varias cosas de vuelta. Yo lo primero que veo es que es muy difícil, por no decir imposible, conseguir una... O sea, Fuse somos una startup que está creciendo muy rápido, ¿no? Y necesitamos incorporar distintos tipos de roles, ¿no? Y dentro de lo que es la parte de implementación, es prácticamente imposible traer a alguien que te sepa, que entienda, por ejemplo, en qué consiste dar créditos para auto, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú, nos pasa que el onboarding, la capacitación, es algo sumamente clave. O sea, hoy en día es una de las cosas más claves que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no somos buenos en la capacitación, contratamos a una persona que técnicamente brillante, sabe manejar la frustración del cliente, cómo comunicarle las cosas, pero si no entiende los pain points principales de una empresa que otorga créditos, eh, cuando el cliente le diga A o B, y le va a tener que decir que sí. Y no, entonces, eso por un lado. Y por el otro lado nosotros tenemos un implementation manager, por dar un rol de ejemplo, donde yo digo, listo, esta persona
implementó para este tal cliente, ¿no? Entonces, nosotros enseguida lo que tenemos que tratar de hacer es capitalizar el conocimiento de esa persona, terminar la implementación y vamos a la otra, ¿no? Y esa persona va a estar mucho mejor posicionada en la segunda porque va a entender, Ujú. ya va a tener una implementación en las espaldas, ¿no? Entonces, pero yo principalmente veo eso Claro, que el como, modelo escale también, claro, que claro, no claro, nos quedemos exactamente. en el constante onboarding cada vez que implementamos un cliente nuevo, que sea un onboarding desde ceros, porque nunca saldríamos del loop, ¿no? Sí, sí, sí. Y hasta lo pienso desde el punto de vista no sé si marketing, ¿no? Pero la visión que tiene el cliente de nosotros, poner una persona que es experimentada, que le habla, que entiende de rules, de auto decision y todo esto, o sea, no es lo mismo, no nos ve de la misma forma que le ponemos a una persona y que técnicamente entiende, pero que le habla de las decision rules y se tiene que dar vuelta y preguntar a alguien quién es, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, entiendo eso. Ahora, volviendo un poquito al concepto, ¿verdad? También me parece que es interesante mencionar el qué características tiene este ingeniero de implementaciones avanzadas o este Implementation Software Engineer que siempre se busca. Porque en muchas áreas pasa que cuando uno empieza a pensar en esta persona, se vuelve un unicornio. Es como que no, yo necesito a alguien que sea, que hable buen inglés, pero que tenga un buen nivel técnico, pero que también entienda de la industria y que sepa qué es el fintech y que las agarre rápido y que tenga un fit cultural. Se vuelve como son muchas cosas, ¿verdad? ¿Hasta qué Sí, punto no caemos en buscar un unicornio? sí, sí, O sí, sea, sí. ¿cuáles son esas cosas clave que tenemos que buscar realmente en estas personas? Opinión muy personal, ¿no? Yo a veces siento que pretender que esa persona, como es client facing, hable un inglés nativo, yo creo que es un error. Yo creo que, yo siento que muchas veces los clientes no le importa si le hablan tan bien o tan mal inglés, quieren hablar con alguien que le resuelva el problema, ¿no? O sea, decir, che, sentate conmigo y vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Ujú. Esa es una opinión completamente personal, ¿eh? Y puede que algunos clientes incluso digan, no, yo quiero a alguien que me hable perfecto, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, eso por un lado, como para decir, bajar expectativas de ese lado, ¿no? Para desmitificar el unicornio. Después lo siguiente es mentalidad solutions, ¿no? Esto de me ponen una pared, la salto, le doy una vuelta, la tumbo, lo que sea, pero no me quedo con el blocker, ¿no? O sea, Ujú. busco la alternativa de la alternativa de la alternativa hasta lograr avanzar, ¿no? Entonces, eso por un lado, esa mentalidad de solution. Obviamente tiene que tener conocimiento técnico, ¿no? De decir, bueno, si utilizamos herramientas low code, las tiene que conocer. Y ahí es muy importante que las herramientas low code sean fáciles, porque si la persona tiene que lidiar con la complejidad del negocio, con la Ujú. frustración del cliente y con la complejidad técnica, es un unicornio de vueltas. Entonces, desde nuestro lado, tratar de tener las herramientas que sean lo más sencillo de usar para que la persona pueda implementarlo sin problemas y que de última la parte compleja que requiera, no sé, programar en JavaScript sea el 3% si querés, por ponerle un número, digamos. Y después, por supuesto, el tema de aprender a, eh, aprender a transmitirle al cliente que hay otra forma de por ahí de ver las cosas, que a manejar la frustración, cuando algo al principio no funciona bien, no mantener siempre la calma, yo creo que es, que es muy importante para este nuevo Ok. rol. Algo que ahí hablas de muchas cosas interesantes. Una que creo que la podemos entrar o podemos hacer un double click ahí más adelante es la recursividad, porque esa palabra me encanta por un lado. Y por otro lado, porque creo que en solutions y en este tipo para nosotros en la empresa especialmente, y para este tipo de roles en general, es un rasgo fundamental. Pero antes de ir a eso, también me gustaría como mencionar o que nos cuentes también cuál es tu perspectiva acá, porque algo que yo percibo es que nos pasa mucho que la gente no quiere entrar a este tipo de roles porque lo ven como un rol que no escala, ¿cierto? Ujú. Pero en realidad es un rol que tiene pues por un lado a mí me parece que es un rol que tiene un alto nivel de premiación, por así decirlo, o sea, es muy rewarding, te genera muchísima sensación de que voy a conseguir cosas porque ves todo el tiempo avance, ¿sí? Que es Ujú. algo Sí, frustrante sí, sí. para Las otros. checklists, esto lo completé, lo completé, lo completé. Exacto, siempre estás avanzando, siempre vas haciendo realmente como cositas que van Ujú. llevándote más cerca a la meta. Por otro lado, ves resultados tangibles constantemente, por lo general, porque lo que haces enseguida lo pruebas, enseguida lo llevas. Pero ¿qué otras cosas ves tú en el camino de crecimiento o que serían una motivación para que más personas quisieran entrar a este tipo de roles? Yo creo mucho en el liderazgo como ejemplo, ¿no? Y entonces, si una persona entra en este rol, pero ve que su líder o el líder de su líder, etcétera, no tienen ese perfil, puede ser un mensaje
como, no sé si contraproducente, pero como que no le haga sentido a la persona, ¿no? Entonces, pero me voy a un caso, a un ejemplo que quiero traer a la mesa porque vos lo conocés bien. Caso de Henderson. Henderson él arrancó como CPS, arrancamos, vos te acuerdas lo que fue ese gran cliente que tenemos, ¿no? O sea, éramos nosotros tres, vos estabas como Implementation Manager, yo como Solution Engineer y él como CPS. Y Hendy en ningún momento se trató de desligar de lo técnico. Pasamos días, pasamos semanas armando esas fórmulas, esas variables, esos cálculos financieros, ¿no? ¿Y qué es lo que terminó pasando? Terminó pasando que, bueno, Henry terminó siendo el Implementation Manager de este cliente por cómo entendía el producto, por haber estado conmigo técnicamente viéndolo, y hoy en día él es el que tiene todo el contexto de ese cliente, ¿no? Entonces, no es que yo tengo que ir a decir cuáles son las variables. No tengo ni idea. Yo muchas veces me piden un cambio a veces para uno de los muchachos y, che, Henry, venite, ¿cuáles son estas variables? Ayúdanos. Y los tickets de Henry son excepcionales porque te dice la fórmula, te dice el step, te dice las variables, ¿no? Entonces decís, uff, Henry, hazlo vos. Sí. Hazlo tú Y y ya. entonces, y fíjate que su caso fue el después Implementation Manager y hoy día ya es pod lead, ¿no? Y es un pod lead que entiende las complejidades técnicas, que propone soluciones y entiende cuando el cliente está pidiendo algo que va para cualquier lado. Total. Yo pienso que eso es importante. Ahí hablas mucho del liderazgo, obviamente eso me parece que es fundamental. Otra cosa que en cuanto a la literatura se menciona mucho y en realidad viendo las características que mencionabas ahorita, es que yo pienso que esta es una escuela genial para cualquier persona que quiera emprender. Totalmente. Porque además es lo que tú decías, las personas que entran a un rol como este tienen que aprender a lidiar con los clientes, con la frustración de que el cliente quiera, no quiera, entenderle, no entenderle, que me entienda, que yo no le entienda. Y pienso que eso también es un arte que cuando la gente logra dominar es capaz y se siente más capaz de ir a decir, uff, si yo pude con esto, ya puedo, ¿qué se me ocurre? Sí, Y sí. si tengo una buena idea, salgo con eso. Totalmente. Y yo creo que este rol, pero Fuse, yo creo que Fuse es como muy enfocada al cliente, ¿no? O sea, muy Ujú. enfocado a lo que necesita, a resolver sus pain points, a la percepción que tiene el cliente de Fuse. Y todo esto es ganancia, ¿eh? O sea, a ver, no hay mejor venta que la referida, ¿no? Porque, o sea, el costo de adquisición de ese cliente es prácticamente cero. ¿Qué mejor que vos le haces bien un trabajo a un cliente, él te refiere con otro cliente, te apalancás en esa confianza y obviamente no puedes dejarlo, o sea, no puedes frustrar a ese cliente que te ha referido, ¿no? Ujú. Entonces, yo desde ese punto de vista lo entiendo perfectamente y ahí hago como una especie de autocrítica, ¿no? Yo vengo de otras startups que no lo han logrado y yo he tenido muy mentalidad de ingeniero, y esto lo han charlado Sergio y Dani en uno de los podcasts anteriores, ¿no? De que el ingeniero quiere todo perfectito, ¿no? Ujú. Y un super patrón, y es como, lo voy a decir casi vulgarmente, ¿no? Es como armar una nave espacial para ir a comprar una cerveza a la esquina. No Sí. tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, Ujú. al menos en esas etapas iniciales donde uno tiene un MVP, tiene que testearlo, tiene que validarlo con el cliente. Y yo creo que en Fuse, y yo creo que Mark en esto es muy importante, él nos transmite mucho esto, esta mentalidad de startup, esta El mentalidad de 80-20. 80-20, Ujú. exactamente. O sea, yo creo que de ahí él para abajo y los líderes lo han entendido, lo hemos entendido y lo tratamos de seguir transmitiendo a los equipos. Totalmente. Algo que me parece curioso es, hace un tiempo, justamente en la empresa tuvimos muchos debates del problema de que estuviéramos trabajando de una manera client-centric. Ujú. Precisamente porque cuando se trabaja client-centric caemos mucho en hacer lo que sea que el cliente ¿Mm? pida, ¿verdad? Sí, Pero justamente también pasa que si nos vamos al otro extremo de ser muy product-centric, nos volvemos esa empresa que es como que no es que somos muy rígidos y exacto, deja de funcionar. exacto. Y Es un creo que arte, es es un un arte arte. entrar en el punto medio, totalmente. Y eso me parece muy curioso porque, claro, me acuerdo mucho de esas conversaciones en ese momento y era como que no, o sea, no vamos a ser client-centric y punto, no podemos serlo. Pero hoy por hoy nos encontramos con que la realidad es que necesitamos tener a una persona de lleno con un cliente. Entonces no podemos tampoco ser product-centric porque eso no es escalable en el tiempo. Y pienso que este es un rol precisamente que cuando entra Fuse tiene que ser client-centric, ¿cierto? Es decir, sí tiene que girar mucho más alrededor de lo que el cliente necesita, pero poderlo conectar. A mí me gusta mucho en parte de lo que teníamos preparado, se hace como le ponen el nombre de que es como un API humano y me pareció espectacular
porque es justo eso, es el API que conecta realmente entre el cliente y el Sí, sí. producto, es el que logra hacer esa traducción constante de decir, bueno, con lo que tengo aquí, lo que tengo acá va a hacer que esto funcione. Sí, y es tan, o sea, estoy de acuerdo con lo que decís, client-centric, pero también, ¿no? Es muy importante que entienda el producto, ¿no? Nuestro, o sea, Ujú. porque es como las dos cosas, ¿no? Porque si la persona esa arranca muy client-facing, sin prestar atención en lo que hacemos, en lo que tenemos, cuando te das cuenta no te va a armar un LOS, te va a terminar Claro, armando cualquier sí. otra cosa, ¿no? Pero sí, o sea, encontrar ese punto medio, yo creo que es uno de los grandes desafíos, ¿no? Sobre todo en este momento que estamos en Fuse. Total. Pues con Dani en otros podcasts lo hemos hablado muchas veces y es la importancia del onboarding, que eso también lo Sí, mencionabas ahora, de lograr tener el contexto y demás. Y creo que también es empezar a valorar el contexto, porque eso es otra cosa que la gente muchas veces dice, ay, pero yo quiero es empezar a hacer. Y es como, sí, sí, bueno, sí, pero sí. si quieres empezar a hacer, hazlo en orden, ¿cierto? Y nos hemos encontrado y hemos visto personas en la empresa que entran y salen rápidamente porque tampoco se ponen en la tarea de verdad de entender y de Sí, sí, contextualizarse. sí, totalmente. Entonces, creo que eso también es algo y lo quería mencionar explícitamente. Y alineado a esto último que mencionás, es muy también que son personas que nos ha pasado que vemos que se sientan a esperar. O sea, se sientan a Ujú. esperar que les llegue el contexto, se sienten a esperar, ¿no? Y volviendo al tema de mentalidad de emprendedor, no, no. Si vos te No va a sentás, pasar, sí. claro, o sea, no, no. No, dentro del manifiesto que tenemos en Fuse, creo que esa es una de las cosas que más me gusta y es la claridad que se da de que aquí nadie te va a llevar de la mano. Sí, sí, O sea, no exactamente. tenemos quien te lleve de la mano en realidad. Entonces, eso me parece que es algo que recientemente y con las nuevas personas que han entrado también ya desde hace un tiempo, Ujú. hemos dejado como que un precedente muy claro desde que la gente entra. Sí. Ahora, otra cosa que mencionaste es justamente el tema del low code, Ujú. ¿cierto? Y hoy por hoy, pues ya no solamente el low code, sino toda la revolución del AI con la que estamos trabajando. Eh, y creo que ahí hay un punto bien interesante porque, por ejemplo, en la empresa nos hemos encontrado con que tenemos un producto que es muy técnico y demás, pero ya lo hemos ido volviendo cada vez más flexible para poder seguir teniendo esa tranquilidad de que siempre que necesitemos podemos acudir a la vieja confiable, al Ujú. AI, al Lovable, al WeWeb, al Retool. ¿Qué papel crees tú que tienen ese tipo de herramientas realmente? ¿Qué papel tienen eso en este tipo de roles? Bueno, a ver, yo creo que una de las cosas que mencionaba recientemente es que de la importancia de que las herramientas sean fáciles de utilizar para el Implementation Software Specialist o este rol que veíamos de Palantir, para que no sea como una cuestión más o una complejidad adicional que le complique su día a día y su implementación, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, las herramientas low code o no code por ahí, ¿no? Yo creo que muchas de nuestras herramientas hoy en día en Fuse son no code, sacando el Workflow Builder sí, es decir, que es Sí. que bastante code. Eh, pero bueno, lo vamos a reemplazar por Sequences, que también va a tener un componente de programación, pero el UI Builder, los journeys, o sea, son bastante Sí. no code, diría yo. Entonces, dos cosas, ¿no? Yo no creo que es una o la otra, o sea, yo creo que es low code. A ver, yo creo que es si uno puede ir prompteando para ir armando las interfaces, etcétera, etcétera, y que eso lo que te termina dando son configuraciones de low code, ¿no? Ujú. Creo que es lo ideal, cosa de que cuando la IA no lo logra, este rol, ¿no? Esta gente más que está más de cara al cliente y que no tiene tanto tiempo para lidiar con complejidades técnicas, con low code logre dar esa vueltita de rosca, ¿no? Claro. Y aún así tener la opción de enganchar un componente que sea nativo, que lo desarrollamos con Lovable, que con Cursor, ¿no? O sea, y armamos el componente y lo terminamos acoplando al producto, Ujú. a la página, ¿no? Yo creo que, y vamos un poco, me parece, en ese camino en Sí, Fuse. total, total. Eso me parece que es un equilibrio también interesante de conseguir y de alcanzar. Sí, sí. Y también creo que es algo que la gente tiene que entender cuando está en un camino de crecimiento en este tipo de cargos, porque el cargo te puede llevar a expandirte hacia muchísimos lugares. Parte de eso y el camino de crecimiento que se tiene es de aquí puedes saltar, por ejemplo, como lo hablamos anteriormente, a emprender directamente. Sí. Siempre se pueden saltar a emprender, pues ya se tiene mucha experiencia seguramente, pero también se puede entrar a manejar el producto como product manager, por ejemplo.
Creo que es otro camino interesante porque también es una persona que como ya entiende al cliente y el producto, puede entrar verdaderamente a proponer soluciones buenas en producto. Sí, sí. Entonces, eso también me parece que en términos de los caminos de crecimiento, es entender que no es un cargo que se quede ahí como toda la vida con el cliente, es un cargo que también escala y que Ujú. también crece eventualmente. Ahora, hablando un poquito también de qué necesitas tener tú o qué necesitan las empresas como Fuse, ¿cierto? Otras empresas como Fuse para conseguir a la gente que sí es en estos cargos. ¿Cuáles son esas cosas que tú crees que, tips que podamos compartir para que la gente consiga a la gente correcta cuando está buscando para este tipo de cargos? Ajá, para que las empresas consigan a las personas correctas. Ujú, A ver, creo que lo mencionaba Sergio también en este podcast que hacía referencia hace un rato, es tener un componente remoto no te ata a buscar gente eh, en esos lugares puntuales. Ponele, si tuviéramos una oficina acá en Pereira y una en Buenos Aires, ¿no? Y hay ujú, que ir 3 veces por semana. Bueno, o sea, estaríamos muy, muy limitados a conseguir las personas que necesitamos en esos dos polos, ¿no? O sea, imagínate que tenemos de Nicaragua, de Costa Rica, mm, tenemos de Perú, tenemos de todos lados, ¿no? Entonces, de Brasil. Entonces, yo creo que este componente remoto que tiene Fuse creo que es muy valioso. Después, también yo creo que es muy importante la claridad en los roles. O sea, cuando uno va a buscar, tiene que ser muy claro en lo que está necesitando, ¿no? Y yo creo que algo que estamos empezando a hacer en Fuse con las redes sociales y este tipo de herramientas ayudan mucho a las expectativas, ¿no? Porque lo sí. peor que nos puede pasar, ¿no? Y yo hago bastante énfasis en esto en las entrevistas, es no nos sirve, no es solo que nosotros que digamos, sí, esta persona sí, no, no, que la persona también diga, che, Fuse donde yo quiero estar, porque si no, en 3 semanas se da cuenta de que estamos corriendo, estamos pusheando, ¿no? Y va a decir, estos locos, ¿qué les Sí. pasa? ¿Me entendés? Y se nos va a ir y son 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, Sí. que a esa persona no le sumó y a nosotros la realidad es que tampoco, ¿no? Ujú. Entonces, la claridad en los roles, dar a conocer un poco lo que hace la empresa, dar a conocer en qué consisten esos roles, creo que son herramientas claves, ¿no? Y también plantear cuáles son las expectativas de la empresa, ¿no? O sea, che, levantamos una serie A, eh, nos queremos convertir en una empresa que sea AI first para poder implementar nuestro producto, que es el LOS, ¿no? O como una empresa de finanzas basada en AI. Y, ¿no? Y cuál es, o sea, todos sabemos, digamos, que las salidas acá es o Fuse logra lo que es una IPO o Fuse logra ser comprada por otra empresa. O sea, las salidas de una startup Ujú. son esas, digamos, y es lo que creo que en el fondo todos buscamos, ¿no? Y la claridad en eso, o sea, que se muestre la ambición que tenemos también, ¿no? Que no piense que va a entrar a una corpo o un lugar donde hay una meseta en ventas, en crecimiento, etcétera, etcétera. Ujú, bien. A mí me parece importante el tema de conseguir a la gente correcta, eso obviamente es súper importante y el setearla, lo que tú dices, setear toda la expectativa desde el principio, eso creo que es fundamental para cualquier empleo, no solamente para una startup, pero para Fuse Sí. especialmente es demasiado importante. Pero hay otra cosa que también es importante y es justamente cuando ya las personas entran, cómo las hacemos más autónomas, ¿cierto? Y cómo las hacemos, cómo las empoderamos realmente. Y creo que eso es también súper clave en cualquier aspecto, pero especialmente en una startup. El liderazgo de la persona que entre tiene que ser muy fuerte y muy claro en lograr empoderar a la persona para llegar a los resultados que estamos buscando. Porque a la larga, si una persona entra y no tiene el líder correcto, que también nos ha pasado, la persona tampoco crece y la persona tampoco muestra los resultados. Sí. Y el liderazgo es fundamental en ese proceso de crecimiento. Creo que es algo que para cualquier startup es súper importante tener presente. El onboarding también tiene que ser por parte del líder. Sí. Lo que tú dices, desde setear el ejemplo, desde agarrar el contexto, desde ayudar a resolver dudas, desde lo que sea, pero tiene que poder ser esa persona que empodera realmente a que a que el nuevo integrante del equipo sea más autónomo y tenga también más habilidades pues de las que necesitamos que desarrollen. Y lo otro que pienso que es fundamental, que es algo que venimos trabajando recientemente, es
cómo medimos a las personas, ¿no? ¿Cómo piensas tú que medimos a una persona que está en este rol? ¿Cuáles son esas cosas claves con las que tenemos que entrar a medirlos? Yo creo, no lo tengo prepensado, ¿no? Pero pienso en voz alta y digo, a ver, primero todos los timelines, ¿no? O sea, eso es como, sabemos que los A deadlines, Mark le gusta ese o sea, comentario. exactamente. Eso por un lado, yo creo que es clave, ¿no? Después, más técnico, la reapertura de tickets, algo que yo hago mucho énfasis, digamos. O sea, si un ingeniero trabaja en un ticket, lo cierra o lo pone en review, se lo reabren, lo vuelve a trabajar, lo cierra, se lo reabren. Bueno, ese es un indicador, che, acá Algo no estuvo algo bien. no está funcionando bien, ¿no? Yo creo que ese es otro indicador eh, que, que, que es bueno, ¿no? Esos son como los dos primeros que se me ocurren para este rol. Ok, ok. Yo pienso, lo veo a dos niveles. Uno es justamente el lograr, pues sí, los dos que acabas de mencionar, como más del día a día. Y hay otro que veo que también escala mucho cuando ya el rol empieza a volverse más senior, y es justamente el cómo yo cada vez que agarro una implementación me demoro menos en hacerla, Sí, claro, ¿cierto? Eso claro, creo que es claro. Sí, fundamental. sí, sí, sí. El tiempo de implementación, que pues va muy de la mano con los timelines, pero es no solo quedarse en lo que hablamos, no es solo quedarse en que yo implementé un cliente y ya, ¿cierto? Sino que, bueno, este lo implementé en 4 meses, el siguiente va a ser 3 y el siguiente van a ser 2, y tengo que pensar en cómo hacerlo más rápido y qué puedo hacer en mi trabajo y qué puedo pedirle a producto y cómo puedo ayudarme yo a que mi trabajo también sea más sencillo. Sí, Y creo que eso también nos falta a veces porque muchas veces nos quedamos con que no, pues yo trabajo con lo que hay. Ah, pero si yo trabajo con lo que hay, ¿en dónde está mi pedazo de el cliente me dijo, ven y yo te pongo en la mesa? Sí, esa comunicación tiene que ser muy abierta. Para mí, una persona que está haciendo bien y excelente su rol tiene que ser el primero en llegar todos los días a decir, hoy tuve reunión con el cliente y salieron estas 5 cosas. De las 5, estas 3 me parecen útiles, las otras 2 las descartaría. Pero poder ponerlas sobre la mesa, y eso es algo que creo que hoy por hoy no estamos haciendo suficiente. Hoy por hoy el cliente pide y pide y pide y nosotros hacemos, pero el feedback no siempre llega de regreso. Se ha intentado cerrar esa brecha y creo que en eso hemos tenido muchísima discusión, ¿no? De cómo hacemos para cerrarla, pero y cada vez vamos viéndola más cercana. Por ejemplo, para mí el proyecto de reporting que estamos trabajando ahora es un ejemplo muy claro de eso. Vimos tanta cercanía con el cliente y tantas cosas que pudimos haber hecho mejor con el primer cliente que dijimos, esto no nos puede volver a pasar. Ya cuando vinimos a sacar la segunda versión de este mismo feature, fue como que venga a ver y nos cuenta todo lo que hay, y la comunicación ha sido tan constante que eso muestra mejores resultados, porque es una herramienta que está tan bien aterrizada de parte de lo que el cliente necesita que termina siendo muy funcional en muy corto plazo. totalmente. Entonces eso también me parece importante. Y ahora, tips que tú le puedas dar a las personas para que entren en esta carrera, porque tenemos muchas personas, lo que tú dices, que de pronto saben algo de tecnología, que de pronto saben algo de inglés, pero ¿qué podemos realmente recomendarle a personas que quieran entrar a este cargo para que se preparen para este tipo de cargos? A ver, lo primero que me gustaría mencionar y que yo creo que es muy importante es, hay que entender que uno desarrolla software, salvo que uno se dedique, esté en la academia o esté en investigación, ¿no? Uno desarrolla software para agregar valor. O sea, y agregar valor es resolverle un problema a una empresa para que esa empresa gane dinero, ¿no? O sea, entonces, ¿no? Y entonces enfocarse tanto en la mejor forma de codificar algo, diseñar algo, que no digo que no tenga valor, que no sea útil, por supuesto que sí, ¿no? Pero de vuelta, o sea, yo creo que llega el momento es más adelante, no lo digo profuse, nosotros ya estamos en esa etapa, pero para alguien que recién arranca, ¿no? Como que digo, che, no te preocupes tanto por ser como un gran ingeniero, si se quiere, en sistemas, ¿no? O adquirir todos los patrones y arquitecturas y armar algo en la nube sumamente robusto, sino tratar de entender al cliente, tratar de entender y tratar de pensar, digo, che, ¿cómo traduzco esto a código, ¿no? A cómo traduzco esto a un sistema funcionando. O sea, yo creo, y sobre todo con esta revolución de los agentes de AI, Lovable, Cursor, ¿no? Todas estas herramientas o sea, va a llegar un punto que el que va a tener más éxito va a ser el que mejor traduzca una necesidad de negocio en un prompt. Ujú.
en un prompt que es un requerimiento funcional y obviamente en un requerimiento no funcional, ¿no? Porque uno le puede decir uno le puede pedir a la AI que te arme un sistema eh, para 200 peticiones por minuto a que tenga que recibir 1 millón de peticiones por minuto, ¿no? Claro. Esos requerimientos no funcionales también hay que aprender a traducirlos, ¿no? O sea, entonces en ese camino no hay que descartar o no hay que despriorizar la parte del cliente, la parte del negocio, porque es muy importante porque realmente entender al cliente es la mejor forma de agregar valor y después yo creo que con estas herramientas de este boom de AI, la traducción de negocio a software va a ser como la gran clave, digamos, Claro, para un se van a ingeniero. volver los grandes prompters de, Sí, 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 de sí. este tipo de industria. Eso me parece que es súper interesante también y es ver para dónde van creciendo las tendencias también. Porque cuando hablamos de todo el boom de la AI, la gente siempre piensa mucho en la herramienta que pueda hacer de AI. Y en realidad uno tiene que aprender a utilizar las Sí, claro. herramientas de AI. Y eso es algo que hoy por hoy de pronto todavía no se tiene o ya se está empezando a ver más, pero no se tenía suficiente conciencia de eso. La gente quería ser AI en vez de utilizarlo de manera correcta. La realidad es que todos terminamos usando los mismos 5 o 6 modelos gigantescos que ya están, ¿no? O sea, ahí es un rapper y que te Ujú. lo promptea mejor. Sí, que te entiende más fácil y que Algunos se deben tiene agarrar la otras cabeza cinco con esto que capas. digo, pero bueno, Sí. es lo que opino. Y sí, pero pienso que eso que mencionas es súper valioso precisamente porque nos aterriza más a la realidad de lo que está pasando hoy en día en la industria. Otra cosa que de pronto es importante, y esto lo leí hace poco en varios artículos, es la capacidad de empatizar, de comunicarse y de empatizar. Porque si bien la AI va a entrar a atajar mucha de la parte técnica, la parte del cliente posiblemente siempre va a estar ahí de por medio, ¿cierto? Se Sí. podría empezar a reemplazar también con AI progresivamente para que atiendan mis requests por mí, pero empatizar realmente es una cosa que no todo el mundo desarrolla y que creo que es súper importante desarrollar para este tipo de cargos. Y empatizar no es, no sé cuál es la palabra correcta sin que suene muy casto. Aquí le decimos no ser lambón. No sé qué me estás diciendo, pero hagamos de cuenta que sí. Sí, como no es tener que estar encima del cliente Mm, a toda hora, sí, ven lo que tú quieras, ven yo te pongo, sí, gracias, ni ser el más dulce, ni sí, ser sí. como muy, sino es simplemente ser empático con el cliente, entender que el cliente tiene un problema y yo realmente estoy aquí es para solucionarlo, ¿sí? Que el cliente está frustrado y yo puedo entender esa frustración y buscar cómo canalizarla frente a lo que realmente necesita. Entonces, empatizar creo que es algo que es importante. Ya Sí. luego buscaremos la traducción en argentino para lambón, porque no la conozco. Em, y bueno, lo otro que creo que es bonito de todo esto, de verdad es full el entender cómo podemos ver o apreciar más nuestro trabajo a diario, entender los resultados que hay, entender cómo, cómo ver lo que tú dices, el checklist, poder ver ese checklist, entender o apreciar ese checklist que se tiene a diario y ver todo el valor que le pone, porque me parece de verdad que en este es un cargo que te da a ti una capacidad de sentir que estás progresando Sí, que no te dan muchos otros cargos. sí. Y lo hemos hablado, trabajando más en producto y en la parte más técnica, por ejemplo, pasa que haces algo súper robusto, pero es cero tangible. Y entonces cuando lo vas a mirar es como que, bueno, pues sí, está muy chévere, pero nadie lo entiende, nadie lo ve, nadie lo usa. Cambia en este cargo tú haces y enseguida vas a usarlo, enseguida vas a probarlo. Y enseguida ves la reacción, ¿no? O Sí, sea, lo hice a ver cómo reacciona, sí, ¿no? a ver si se rompe. Sí, sí. Entonces, bueno, eso también me parece que es algo bastante importante y bastante valioso. ¿Qué otra cosa tienes de pronto para compartir frente al cargo? Algo que te parezca que sea interesante. Y bueno, a ver, de esto de mentalidad, primero todo, que sumamente enfocados en AI, creo que es algo que suma muchísimo hoy en día. Y también, bueno, esto de la mentalidad de entrepreneurial que te da Fuse, ¿no? Yo creo que al que le gusta en el mundo de las startups, eh, yo creo que eso es, o sea, realmente como que te ayuda a terminar de acomodar algunas ideas, sobre todo los que tenemos background de ingeniería, ¿no? O sea, creo que de ese lado también muy ganador. Y después las posibilidades de crecimiento, digamos, también son muchísimas. Total.
La última cosa que de pronto me parecería interesante hablar es la cantidad de stakeholders que manejan este tipo de personas. En Fuse especialmente, y por el ritmo al que vamos y el tamaño en el que estamos en este momento, todavía tenemos mucha cercanía entre todos. Ya estamos cada vez más lejos de esto, pero en Solutions se ve mucho, ¿cierto? Que estamos constantemente hablando con personas como el CEO, como el COO de la empresa, que de la nada pasó algo con un cliente y yo estoy con el cliente y salí de hablar con el cliente y paso a hablar con el CEO, paso a hablar con el COO, paso a revisar qué pasó. Entonces es un manejo grande de stakeholders y creo que si bien no es, ¿cómo decirlo? No es tan común, a lo mejor en empresas más grandes, en una startup sí es importante. Sí, Y eso también va mucho de los soft skills que se requieren en una persona como esta. sí, Eh, de ahí, de ahí también el entendimiento de cómo manejar la empatía, de cómo manejar la comunicación, de sí, saber comunicarse bien y saber expresar bien las cosas, porque creo que eso es fundamental. sí. Pero bueno, Joaco, ya para cerrar, tengo dos notas importantes que me gustaría mencionar. Una es que nos sugieres tú a nosotros, ¿cierto? Y a todos los que te estamos escuchando, para aplicar a este rol, ¿cierto? Y para ser exitoso en este rol en Fuse puntualmente. Bueno, yo creo que lo fuimos desmenuzando, ¿no? Tratamos de hacer como una conclusión ahora de todo esto que hemos ido desarrollando a lo largo de este capítulo, de esta charla. Yo creo que lo primero es el 80-20, definitivamente. La capacidad de planificación también, ¿no? O sea, de mostrar progreso. No sirve de nada un ticket que lo tenés una semana y nadie sabe si ese ticket va bien, va mal, ¿no? O sea, entonces tratar de buscar una granularidad de que los tickets a lo sumo tienen que tardar un día. Si dura más que un día, hay que subdividirlo en subtareas o lo que sea. Entonces, esa capacidad de planificación y de mostrar progreso es sumamente importante. El 80-20, el tema de la comunicación proactiva con el cliente, o sea, eso es sumamente clave, no estar Ujú, esperando que el cliente diga algo o arranque o que dé como la patada inicial a un tema, nosotros tenemos que hacerlo. Y después, a la hora de entrar, entender las herramientas, ¿no? O sea, entender qué es el OS, ujú, cuáles son sus etapas, cuáles son su funcionamiento core, qué es configurable, qué no. O sea, todas estas cuestiones hacen eh, que una persona cuando entre sea exitosa y no sentarse a esperar, ¿no? O sea, no sentarse a esperar porque no, claramente eso no funciona, es ir a golpear puertas, ir a preguntar. No importa si parece que lo que uno va a preguntar es una tontería, ¿no? Nadie piensa eso, digamos, ¿no? O sea, es todo lo contrario, o sea, para nada. Yo creo que si pienso en uno de los chicos que ha entrado recientemente, que creo que le ha ido muy bien, Juan Mampano, por poner un ejemplo, ¿no? A mí me mm. gusta citar cuando una persona hace bien las cosas. Él ha sido mucho esto de preguntar, 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 ¿no? Y siempre con respeto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que él es un buen ejemplo Esa de proactividad. esa proactividad sin llegar a ser chocante, ¿no? Ujú, total, súper de acuerdo con eso. Y lo otro que yo sumaría a esto es, pienso que estos son caminos de doble vía y así como hay muchas personas que han intentado emprender y que de pronto no han logrado emprender por X o Y motivo, porque emprender no es fácil, ese es otro perfil que me parece que puede servir un montón, Sí. porque el que ha intentado emprender ya sabe también cómo es el boleo. Entonces, invitación muy grande a todos aquellos que de pronto hayan emprendido y no les haya prosperado, si están buscando una oportunidad de trabajo y mucho crecimiento, creo que Fuse puede ser el lugar para ustedes. Sí, sí, estoy de acuerdo. Fuse tiene mucho para aportar en ese sentido. Muchos de nosotros hemos tenido fracasos en otras startups y es como que a mí personalmente, siempre lo digo, a mí Fuse me está ayudando mucho, ¿no? A entender cosas que hacíamos mal, ¿no? Ujú. Claro, sí, haciendo esto no Sí. había forma que... Sí. Estar 6 meses armando un MVP no tiene ningún sentido, Claramente digamos, no iba a ¿no? No funcionar, iba a sí. funcionar. Más trabajando acá que sacamos un MVP en 2 días. Sí, sí, Sí. exactamente, exactamente. Buenísimo. Bueno, Jaco, pues fue un placer hablar contigo el día de hoy y ojalá que recibamos
muchísimas personas nuevas para este cargo y que sigamos creciendo muchísimo en esta empresa. Bueno, Pau, lo mismo digo, la pasé muy bien, pasó muy rápido y sí, esperemos recibir muchas solicitudes. Claro que sí, que así sea. Muchísimas gracias. Chau, chau.